Ay, qué chévere estuvo eso, ¿verdad? Oye, ¿está prendido esto? ¿Funciona bien? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿No se me duerman? Está bien. Oye, qué chévere estuvo. ¿Y cómo no me invitaron? A mí no me invitaron para nada. Ya veo cómo es la cosa aquí, ¿verdad? Tan nervioso se puso el pastor que tiró la Biblia, ¿verdad? Abran sus Biblias al Salmo 96. Es una gran bendición estar aquí de nuevo ya con ustedes. Parece que ya en estas temporadas no vengo con tanta frecuencia. No es porque yo no quiero, no es porque no quiero, pero doy gracias a Dios por el hecho de que Dios les ha dado un gran pastor y también su esposa para acompañarle aquí en el ministerio. Dios está bendiciendo. Es obvio que ustedes la están pasando bien, va adelante la iglesia, se va afirmando y va creciendo y qué bueno estar aquí otra vez con ustedes. Edith, mi esposa, está aquí el día de hoy y Edith y yo tenemos 48 años de casado. Así que ya son muchos años, ¿verdad? No sé cómo ella me ha aguantado todos esos años, ¿verdad? Creo que va a haber una estrella muy especial en la corona de Edith cuando lleguemos a nosotros al cielo. Pero es una bendición y privilegio poder servir juntos en la obra de Dios. Nos casamos en 1977. Salimos a empezar nuestra obra misionera en 79. No, nos casamos en el 77, ¿verdad? Eso lo dije. Nos casamos en el 77 y empezamos nuestro ministerio misionero en 1979 y desde entonces es mi compañera en toda esta aventura misionera. Hoy prediqué en la iglesia, de norteamericanos. y ellos están culminando ya un mes, creo que es un mes, ¿verdad, pastor? Sí. Un mes de misiones, énfasis misioneros y de mensajes misioneros, diferentes predicadores y expositores de la palabra de Dios. Y estuve aquí hoy para la conclusión. Y le dije a la iglesia, esta es la conclusión del énfasis misionero, pero no es la conclusión de estar involucrados en la obra misionera. La obra misionera la vamos a hacer hasta que el Señor venga, ¿verdad? Y qué bonito estar involucrado en una iglesia donde se pone énfasis en la obra misionera. En la iglesia americana hoy reconocieron a las personas quienes son miembros de la iglesia, quienes han estado involucrados en misiones o siguen involucrados en misiones, y reconocieron a muchas personas, ¿verdad? Allá, y fue una bendición ver a cada uno de ellos ponerse de pie cuando se les mencionó dónde han servido o dónde están sirviendo hasta la fecha. Y esta iglesia tiene un gran testimonio de estar involucrado en la obra misionera. Y aquí también ustedes han beneficiado de la obra misionera. Les voy a mostrar cómo. Diana se fue ¿hace cuántos años? Fue en el año 2012. En el año 2012, mira cuántos años, le sumamos, ya son 13 años, y si tenía, 8 años cuando fue allá, es jovencita todavía. Fue y mira lo que pescó, se trajo aquí. Fue y después de pescar a este varón, dijo, pues ya cumplí con mi obra, ya regreso acá y aquí están, ¿verdad? Y qué bueno que están aquí ellos dos, porque han sido una bendición para ustedes. Y que Dios les bendiga en su obra y lo que están haciendo. ¿A cuánto de ustedes les gusta el canto? ¿Sí? Yo nunca me invitan a cantar especiales, nunca me invitan a cantar en el coro. A mí no me invitan para cantar ni en silencio. No lo hacen. Pero hay quienes tienen voz para cantar. Y la verdad es que cuando cantamos unidos como congregación, aún las personas como yo que no podemos cantar, podemos escondernos tras las voces de ustedes y se oye lindo el canto. Vean el capítulo 96 de los Salmos, el versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová
toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, y anunciad de día en día su salvación. Y el versículo 13 es importante para el día de hoy. Proclamad entre las naciones su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Es una expresión que se usa para expresar el alcance de nuestro mensaje misionero, de nuestro mensaje de la palabra de Dios. Proclamar entre las naciones, sin prejuicios, sin olvidarnos de una nación. Toda nación, todo pueblo, toda raza, todo idioma, todos necesitan escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de la redención por medio de Jesucristo. Si bajamos la mirada hasta el versículo 10, sigue este tema y todo el capítulo sigue con el tema, pero llego ahora al versículo 10 del mismo capítulo. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Y cuando dice la Biblia aquí la tierra, se refiere a toda esta esfera que se llama el globo mundial en donde nosotros vivimos, toda la humanidad. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Este salmo es un salmo misionero que existió siglos antes de que Cristo nos diera la gran comisión en Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, y también Hechos, el capítulo 1 y el versículo 8. Antes de que Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad a toda criatura, siglos antes, el salmista, bajo inspiración del Espíritu Santo, escribe estas palabras, ¿verdad?, de un mensaje misionero a todos los pueblos, a toda la tierra. Es lindo ver cómo la Biblia se une. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento encontramos un mensaje, un propósito unificado en este gran libro que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, la Biblia. Nunca debemos despreciar la Biblia, nunca debemos dejarla a un lado en nuestra vida cristiana. Debe ser nuestro compañero en todo el caminar y todos los días de nuestra vida. El canto. Para mí el canto de la obra misionera, me han escuchado algunos de ustedes antes y ya saben lo que voy a decir, pero para mí el canto de la obra misionera empezó en 1965 cuando mi familia dejamos aquí los Estados Unidos. Yo tenía 9 años de edad y salimos de Chattanooga y por carretera manejamos hasta la frontera con México, cruzamos la frontera, entramos a México, atravesamos la República Mexicana, el país de Guatemala, el país de El Salvador, el país de Honduras, el país de Nicaragua, y por fin llegamos a Costa Rica. Nos dirigimos a la capital. Fue un viaje de 12 días por carretera. Y llegamos allá, los padres míos, con la intención de inscribirse a un instituto de idiomas para personal misionero. Ese instituto fue empezado en Colombia, después se pasó a Costa Rica y hasta la fecha funciona. Represento a una organización que se llama Global Faith Mission Agency y hoy tenemos una pareja que está en el mismo instituto de idiomas hoy estudiando que el instituto donde estudiaron mis padres en 1965. Así que siguen ellos con su tarea de preparar a personal misionero para hablar en el español el mensaje de la palabra de Dios. Fuimos allá, no sabíamos español antes. Habíamos aprendido que decir no es no. No es no. Un acento un poco más marcado, ¿verdad? No. Y si realmente no es no. Y casi como un perro, ¿verdad? Ladrando ese no. Y yes era sí. Ya sabíamos 2 palabras en español.
Y aprendí a contar hasta 3. 1, 2, 3. Sentí que estaba yo en el kinder otra vez. Y llegamos allá repitiendo esas mismas palabras en los 12 días que estuvimos de viaje. Y al tercer día mi papá me llevó por la mano. Yo tenía 9 años, mi hermano tenía 7 años. Nos llevó a una escuela primaria del gobierno. Aquí se le dice public schools, que estaba a 3 cuadras de la casita donde viviríamos ese año en Costa Rica. No había una sola una persona que hablaba el inglés en esa escuela, ni la recepcionista, ni ninguna maestra, ni la directora, nadie. Así que 2 gringuitos nos inscribimos allá en la escuela. Mi papá dejó mi nombre y mi edad en un papel, y el nombre y la edad de mi hermano en un papel, se los dio y nos llevaron a estudiar. Ese primer año saqué muy malas calificaciones porque no sabíamos hablar todavía, estábamos aprendiendo. Fue mi pretexto ese año. Ahora, en el resto de mi vida jamás saqué excelentes calificaciones tampoco, pero cuando menos ese año tuve un buen pretexto, ¿verdad? Una excusa. Para mí, ese viaje de 12 días, conociendo montañas en la República de México. ¿Sabían que hay 2 montañas que casi todo el año están cubiertos de nieve en la República Mexicana? Pensamos en México como un país de gran calor, pero ustedes los mexicanos ya saben cuáles son esas montañas, quienes están allá. Encontré desierto, encontremos la selva tropical, viajando en todos estos países. Si uno en Centroamérica es tan estrecho, porque se puso a dieta, y si uno, dependiendo del viaje que uno toma, uno puede ver en el mismo día, dependiendo de la carretera que uno está tomando para ese recorrido, uno puede ver el Atlántico y el Pacífico. Interesante. Y vi cosas que yo nunca había visto antes, y dije, ay, esto de la obra misionera es lindo. Pero cuando llegamos allá, poco a poco, con el paso del tiempo, empecé a comprender por qué mis papás eran misioneros. No era para simplemente hablar otro idioma, no era para conocer otra cultura, era con un propósito de predicar y proclamar y enseñar la palabra de Dios. Para eso hay que hablar el idioma y hay que aprender cuál es la cultura, ajustarnos a esa cultura. Y fue un año en que aprendí muchas cosas. Sobre todo el día que toda la escuela donde mi hermano y yo estábamos inscritos nos levantaron y nos llevaron a una catedral que estaba a unas cuantas cuadras. Todos los niños estudiantes nos marchamos para allá, y por primera vez en mi vida entré a un lugar donde activamente estaban orando a ídolos. Ídolos que estaban bien formados, bien hechos, se veían como seres humanos, pero no tenían vida. Tenían orejas y oídos, mas no escuchaban la oración de los chicos ese día. Tenían boca y menos podían responder. Ojos y no podían ver la necesidad de quienes estaban delante de ellos. Y me di cuenta por qué mi papá había sido llamado para ser un misionero. Eso fue en 1965, fue hace 60 años. Cierro los ojos y en un sentido fue hace mucho tiempo, y en otro sentido parece que las décadas han pasado, pero así de rápido. Así de rápido. Hasta la fecha la necesidad sigue. La población del mundo es mucho más grande que en 1965, y la necesidad es más inmensa, más grande. Quiero que vean unos pocos detalles de este mensaje misionero. Cuando la Biblia dice en el versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, el deseo de Dios es que nosotros alabemos a Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos, en Génesis, creados a la imagen de Dios. Fuimos creados todos como seres espirituales. Pero cuando una persona no recibe a Cristo como su Salvador y no adora a Dios, ¿saben lo que va a pasar? La gente va a adorar otra cosa. Eso es lo que ocurre. Hay mucho tipo de ídolos. No solamente son las imágenes que están en la pared de una catedral. Hay otros ídolos. Ahorita mismo los
Y yo también me estoy preguntando cuál es el marcador entre Barcelona y Real Madrid. ¿O es el juego? Me encanta ver el fútbol, yo crecí jugando fútbol, pero no puede ser un ídolo. Puede ser una diversión, mas no debe ser un ídolo. El ídolo puede ser otra cosa, el materialismo. Para otros es la fama, para otros es el poder, y muchos políticos están allá no tanto por el dinero del salario que reciben, pero por el poder que ejercen en esa posición. Hay mucha idolatría aún en nuestro mundo hoy día. El día que Dios nos creó para adorarle. Pero vean ahora el versículo 10, porque quiero que vean de nuevo, voy a leer este pasaje. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Y vean el versículo 11 y 12. Alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Saben lo que nos enseña este pasaje? Cristo nos creó a nosotros, tú y yo, todos nosotros hoy, para adorarle a Él. Si no eres cristiano, necesitas aceptar a Cristo para adorarle como se debe. Y si Cristo nos ha salvado, tenemos motivo para adorarle. Amén. Claro que sí. Pero cuando la persona que no conoce a Cristo no acepta a Cristo y por lo tanto no adora a Dios, la gente va a adorar a algo. Vamos a poner nuestra atención en algo porque fuimos creados a la imagen de Dios. En otras palabras, tenemos en nosotros mismos la necesidad de adorar algo en la vida, y si no estamos adorando a Dios, serán las otras cosas ya mencionadas. Y los versículos 11 y 12 nos dicen, y si nosotros no adoramos a Dios, Dios ha creado la naturaleza de tal forma que la naturaleza le va a adorar. Cristo dijo en una ocasión, y si ustedes no me adoran, aún de estas rocas y estas piedras, voy a tener adoración, dice Dios. Sí. Dios hizo el mundo maravilloso que nosotros vemos. Hace 8 días yo estaba en México, estaba en Yucatán. Y estuve ahí y la pasamos bien en esos días. Tuvimos una semana, estuve en 6 lugares diferentes, 6 pueblos y ciudades diferentes. Y en varios lugares tuvimos excelente ministerio, actividades. Y al estar allá estuve con personas que hablan no solamente el español, pero también la maya. Y pudimos nosotros adorar a Dios en una ciudad como Mérida de 1,5 millones de habitantes, y pudimos adorar a Dios en un pueblo pequeño de 500 almas. Es interesante ver cómo nosotros adoramos a Dios, pero al viajar a todos estos diferentes lugares encuentro diferentes maravillas que Dios ha creado. Y la Biblia dice, de nuevo les recuerdo que si tú y yo no adoramos a Dios, Dios no se va a quedar con las ganas. Él va a permitir que la naturaleza le adore. Amén. Claro que sí. Edith y yo, mi esposa y yo, vivimos en Ringgold. Estamos bien cerca de Tennessee, pero estamos apenas allá en Ringgold. Y vivimos encima de un cerro. Y cuando yo salgo en la calle enfrente de nuestra calle es una calle de esas cerradas. Y veo hacia ese rumbo cada tarde en el atardecer, si no está lloviendo, cuando el sol se empieza a ocultar, el reflejo de los rayos del sol sobre el cielo y las nubes crean un arte fascinante. Los colores, dependiendo de que si hay nubes o no hay nubes, dependiendo de la atmósfera, hubo tormenta el día antes o viene una tormenta después, todo eso puede afectar el reflejo y el brillo de esos colores. Y aunque es el mismo sol y tal vez los mismos colores que se registran en el cielo, y yo tomo fotos con frecuencia de eso,
No todos los días es igual. Es como los copitos de nieve, que la nieve cae y todos los copitos de nieve son diferentes. No hay ninguno que es idéntico, dicen los científicos. Y así es arte. Cuando veo y digo, Dios, tú has hecho todo esto. Tú hiciste este cuadro hoy para que lo disfrutemos. Aún la naturaleza glorifica a Dios. He estado allá en los Andes, en Ecuador y en Perú. Y nos subimos a las montañas, fuimos a los pueblos para predicar la palabra de Dios. Y es impactante estar en la cima de una montaña de 14,000, 15,000 y hasta 16,000 pies de alto, y uno ve en el valle y vemos toda esta creación hermosa que Dios hizo. Es asombroso. Mi esposa vivió en una isla en el Caribe. Sus padres fueron misioneros. A propósito, su mamá hoy, ¿verdad? Su mamá hoy cumple 93 años de edad. Bastantes años. Más vale que no le pongan velas en el pastelito, porque hay que llamar a los bomberos si le prenden todo eso. 93 años, sí, ya su papá ya está con el Señor. Pero uno puede observar en el mar la maravillosa creación de Dios, y la Biblia dice, brame el mar y su plenitud. Y el mundo adorará a Dios con su belleza. La creación de este mundo nos declara que el Creador es grande. Ahora, esto es lo que pasa. Si leemos en Romanos, el capítulo 1, sobre todo el versículo 20, el versículo 20 de Romanos capítulo 1 nos dice que Dios se ha manifestado a la humanidad a través de su creación. En otras palabras, cuando una persona sale de noche y ve la luna, si uno empieza a recapacitar y a pensar bien en lo que él está viendo, tiene que llegar a la conclusión de que esa luna no llegó a existir por su propio esfuerzo. Algo puso esa luna allá. Y de día, si salimos y vemos el sol y el brillo del sol, sentimos el calor del sol, llegamos a la conclusión, si pensamos, alguien puso ese sol allá. Cuando vemos las montañas, el mar, cuando vemos los ríos y los lagos y todo lo que Dios ha hecho en nuestro derredor, ¿por qué están esas cosas allá? Porque Dios los creó. Pero cuando el hombre no adora al Creador, lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, el hombre empieza a adorar a la creación. Y Dios nunca hizo ni los árboles, ni las montañas, ni el sol, ni la luna, y las estrellas. Nunca hizo esas cosas para adorar a ello. Esas cosas adoran a Dios. Nuestra adoración debe ser al Creador y no a la creación. La semana pasada, cuando estuve en Yucatán, pasé junto a Chichén Itzá. La primera vez que yo vi a Chichén Itzá, yo era un chamaco de 11 años de edad. Y me subía a esos pirámides. Ya no se puede hacer. Pero cuántas veces me he subido a esas pirámides, llegué a la conclusión de que los mayas tenían pies muy pequeños porque los escalones son muy pequeños. Y le digo, estos no son para gente de pie grande. Y saben, los mayas, hace muchos años, hace muchos siglos, hace 1000 años, adoraron a una serpiente emplumada. Ahora, yo nunca he visto una serpiente con plumas, pero para ellos había un dios, uno de sus dioses era el dios de la serpiente emplumada. Una serpiente que podía volar. Si una serpiente te da miedo cuando anda ahí por la tierra, imagínate uno que puede volar y llegar y no te escapas de esa cosa, ¿verdad? Adoraban al dios de la lluvia en vez de al dios que manda la lluvia. Adoraban el sol, la luna, eran idólatras. En uno de los escritos de los antiguos sacerdotes mayas se dijo una vez, y sabemos que hay muchos dioses, pero hay un Dios sobre todos los dioses, de quien el nombre de él se menciona con mucha reverencia y calladamente. Lástima, no adoraron a ese Dios, adoraron a los dioses que ellos habían creado de la naturaleza.
Y nosotros debemos ir al mundo con el mensaje de la palabra de Dios, porque hay una necesidad de que la gente escuche. Ahora vean una cosa, bajen a lo último del texto y quiero que vean esto. El versículo 10 dice, decid entre las naciones que Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. En ese versículo hay dos cosas que la Biblia dice. Él promete un rey, el salmista promete un rey y un juez. Es Dios. Un rey perfecto y un juez perfecto. Estando en México la semana pasada, escuche, cuando yo viajo, soy norteamericano de nacimiento, pero he vivido en México en 2 etapas diferentes de mi vida y es uno de los países para mí más queridos en todo el mundo. Mi corazón está allá todavía. Pero hago una cosa, cuando voy a estos países, hago el esfuerzo de no hablar de la política. Llego y la gente sabe que soy norteamericano y me quieren hablar de política y rehúso entrar en una plática o un debate o un argumento de política porque mi propósito es hablar de Dios. La política nunca ha salvado a nadie, Dios es el que salva. Ahora, como ciudadanos debemos ejercer nuestros privilegios y derechos para hacer cosas como debemos hacerlas, pero yo cuando voy allá no hablo de política, pero esta vez que estuve ahí muchas personas me hablaron, hermano, vamos de mal en peor en nuestro país. Para ustedes quienes son de México y reciben las noticias de sus parientes allá, ¿hay alguien aquí que es chiapaneco? ¿Alguien de Chiapas? En la iglesia donde estoy hay muchos de Chiapas, ¿verdad? Y ellos te pueden hablar de incidentes que se repiten, de violencia. Hermanos, me decían allá la semana pasada, los carteles están controlando hasta el gobierno ahora. Y queremos justicia. ¿Qué podemos hacer? Poner la atención en Dios porque Él es el juez perfecto. Amén. Tal vez la justicia en este mundo no lo vemos como quisiéramos verlo porque hay injusticias, hay políticos que no conocen a Dios y son corruptos. Pero un día, no se me desesperen, un día el Señor va a venir como el rey y va a haber un reino milenial y nadie le va a quitar del trono. Y un día Él juzgará con justicia perfecta. Pero ahorita, hermano Roy, los carteles están controlando nuestro país. Es una desgracia porque en México es un país lindo de muchos recursos. Y con el gobierno correcto y adecuado y con los recursos que hay, México podría ser un país de mucha prosperidad. Pero simplemente esto nos indica que cuando estamos alejados de Dios, cuando el ser humano está alejado de Dios, las cosas no van a andar bien. Para el cristiano, nuestra mirada debe estar en el Señor y saber que aunque en este tiempo, en esta parte de la historia nuestra, las cosas no están como deben ser, un día Él viene y establecerá su reino y juzgará como un juez perfecto. Amén. Y nadie le va a decir, Señor juez, a Dios, no salió bien esto. Esto fue un error. No va a ser así, ¿verdad? Cuando Él está juzgando y reinando. Ahora bien, esto ocurre en el futuro. Pero mientras tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje a las naciones, como dice la Biblia. Otra vez el versículo 10. Decid entre las naciones, Jehová reina. Nuestro mensaje, hablar de Dios. Hace años estuve en Perú, en la zona Huascarán, que es una zona donde las montañas son bien altas, las montañas andinas que están por allá. Es interesante. ¿Sabían ustedes que cuando llegamos a una elevación más allá de 14,000 pies de alto y las montañas son ahí? Nosotros tenemos aquí el Lookout Mountain y cuando un peruano se vino aquí,
que era de esa zona, y se le dijo aquí, te vamos a llevar a una montaña aquí, look out mountain. Eso no es montaña, digo. Esa montaña tiene 2,000 pies apenas de altitud, y hay que tener 2,000 pies, creo que tienen 2,002 pies. Y él dijo, eso no es montaña, ese es un cerrito. Vente conmigo a la zona Huascarán y vas a ver cómo son. Pues he estado allá. Y fuimos a repartir Biblias en ese lugar. Y saben, cuando estuvimos allá, estuvimos en uno de los ministerios que hicimos repartiendo Biblias. Eran lugares donde no habían carreteras, habían caminos estrechos así. Donde hay camino, hay otro pueblo. Donde hay caminitos así, es que hay más gente. Y fuimos siguiendo esos caminos, llevando el Evangelio, repartiendo Biblias. Y cuando nos permitían, en las noches, acampábamos cerca del pueblo. Y nunca nos rechazaron. Podíamos predicar, cantábamos. No había corriente eléctrica en esos pueblos. Llevábamos una plantita. Eran los burros de 4 patas que llevaban todo eso. El cargamento y todo. Y una planta eléctrica y una bocina. Y hasta un proyector para mostrar The Jesus Film, la vida de Jesús en película, y nunca lo habían visto antes. Una noche estuvimos en un pueblito, todos salieron para escuchar los cantos, ver la película, y después prediqué un mensaje. Y en el transcurso del culto llegó corriendo una jovencita que se llama Santa. Ella habrá tenido en ese entonces tal vez 18 años de edad. Llegó corriendo y dijo, es aquí donde escucho los cantos. No hay corriente eléctrica. Y en las montañas, por los valles, el sonido llega bien lejos. Y habíamos puesto música para atraer a los habitantes del pueblo. Santa y su familia vivían afuera del pueblo, pero lo suficientemente cerca que ella vino caminando 30 minutos para llegar a donde estábamos, dando la vuelta por los caminitos en la montaña de noche, montañas bien altas. Estábamos a 12,000 pies de altitud esa noche para acampar. Y ella llegó y dijo, ¿son cantos cristianos? Y dijimos, sí. Y dijo, ay, Dios ha contestado mis oraciones. En un viaje que ella había hecho a la ciudad grande, escuchó de Cristo y aceptó a Cristo, y le regalaron una Biblia. Al regresar a su pueblo, ella fue la única cristiana. Y nunca había estado allá en su pueblo en un culto como tú y yo lo hacemos hoy día. Y ella estaba en su casa aquella noche, y cuando pusimos esa máquina, la planta eléctrica a funcionar, y el sonido con la bocinita, y llegó el sonido, ella vino corriendo. He orado por años que pudiésemos tener un servicio donde un hombre, predicara la palabra de Dios. Yo quiero que mi pueblo sepa que Cristo salva. Amén. Y dijo, yo sabía que eran cantos cristianos porque escuché el nombre de Cristo y de Dios y Jesús. Ella dijo, aquí no tenemos cantos, pero yo he escrito cantos e himnos y coros. Me permiten cantar. Y ella cantó esa noche un coro hermoso que ella había escrito. Fue un servicio bonito. Ella regresó después del culto a su casita. El día siguiente, después de empacar todo, juntamos todo, pusimos el cargamento de lo que quedaba sobre los burros y tomamos camino. Y media hora después llegamos en una curvita del caminito, y ahí estaba Santa esperándonos. Y nos recibió. Yo sabía que tenían que pasar por acá porque es la única salida. Así que si iban a salir por mi casa, tenían que pasar. Aquí está mi ranchito, aquí está mi familia donde vivimos. Y era abajo en un valle, y tenían algo de agricultura allá, y también ovejas y unos borregos y unos chivos que estaban criando ahí. Ella había traído un animal. Digo, les quiero regalar un chivo. ¿Un chivo? ¿Qué vamos a hacer con ese animal ahora? Hemos llegado con burros que llevan la carga, y ¿qué vamos a hacer? Pero Phil Winfield, el misionero, y yo sabíamos que no podíamos rechazar el regalo de ella porque sería ofensivo eso.
digo, quiero que lo tenía amarrado y lo fue jalando, pero estaba protestando el animal, ya sabía. Lo amarramos y lo pusimos sobre uno de los burros y ese chivo una chiva fue montada ahí sobre un burro. Llegamos a donde estaba por fin en el valle un vehículo que nos llevaría a la ciudad y lo amarramos encima de un camioncito. Pobre chivita, ya fue ahí. Llegamos allá a la ciudad y ¿qué vamos a hacer con este animal? La iglesia en la ciudad tenía un programa de radio y se les ocurrió la idea, porque era hembra el animal, y dijeron, vamos a criar animalitos con esta hembra. Y de la leche vamos a hacer queso y vamos a vender el queso. Y la ganancia del queso puede pagar por los mensajes radiales. Y eso ocurrió por mucho tiempo. Hasta que dijeron, pues ya ese animalito se está haciendo viejita ya y vamos a comerlo mejor ya de una vez, mientras se puede. Y ahí se acabó las ofrendas para el ministerio radial. Pero, ¿saben? Y todavía cuando pienso en esa historia me impacta el hecho de que una jovencita sabía que a Dios debía adorar. Y aunque no había ningún otro cristiano en su pueblo donde ella vivía, ella dijo, yo leo mi Biblia todos los días y yo escribo, tengo muchos coros que he compuesto, que yo canto, yo solita canto a mi Dios. Si una jovencita quechua puede hacer eso, tú y yo, quienes hemos sido bendecidos con tanta cosa, ¿qué no podemos hacer? Y que Dios nos ayude a seguir proclamando este mensaje al mundo. Dios les ha traído un pastor dominicano que tiene un corazón por la obra misionera. Y si ustedes como miembros tienen el mismo corazón, quién sabe hasta dónde va a llegar el mensaje de esta iglesia. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado un mensaje que el mundo debe escuchar. Un mensaje que todos debemos estar proclamando. Señor, te pido que tú nos hables. Y si una jovencita quechua puede reaccionar como lo hizo Santa, escribir coros y cantos, aun cuando estaba solita en su cristianismo, nosotros quienes tenemos tu palabra y toda la libertad y el apoyo de una iglesia como esta, ayúdanos para nunca quedarnos callados, pero para siempre llevar el mensaje tuyo al mundo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.